Ok. Bueno, antes de empezar, ¿alguna duda, algún comentario? Profe, que sí va a grabar la clase. Creo que ya está grabando. Me parece que sí, a ver, déjame ver. Sí, sí está grabando. Profe, ¿las notas las sube los fines de semana? De hecho, las subo el mismo día, pero el martes ya no las subí. Ok. Así que hoy las voy a subir, las del martes y las de hoy. Pero sí, procuro hacerlo el mismo día. El video luego sí llego a tardar un poco más. He tratado de hacerlo ese mismo día, pero a veces sí lo subo al día siguiente o el fin de semana. Pero las notas sí trato de subirlas ese mismo día de clase. Así que por la tarde ya se las subo completas, que sería la de la clase pasada y esta. Ok. No sé si hay otro comentario, si no vamos a seguir. Díganme ustedes. Habíamos dado ya algunos conceptos de función, algunos ejemplos de función. Estaba recordando aquí que en uno de los ejemplos les había comentado de esta función, la función composición. Lo estuvimos analizando. Dijimos que era importante tener esta condición, que la imagen de la función f estuviera contenida en el dominio de G para que se pudiera hacer la composición de f y de G, o f compuesta con G. Y lo que estaba yo recordando fue que les dije algo de este ejemplo que puse aquí abajo, donde les preguntaba qué pasaba si la imagen no quedaba totalmente contenida en el dominio de G, la imagen de F no está totalmente contenida en el dominio de G, pues solamente una parte es la que en donde se podría definir la composición. Y les había dicho que, pues, lo que estaba haciendo era una restricción. Y se los mencioné así, y estaba recordando que, pues, existe una función que justo se llama así, que se conoce como restricción. Entonces, déjenme borrar esto. Y, por ejemplo, si tenemos G, una función de B a C, definimos G, una vertical, y aquí vamos a poner, en este caso, vamos a definirla así mejor. Vamos a dar aquí un D, subconjunto de B, sea D subconjunto de B. Entonces, definimos ahora sí a nuestra función restricción. Déjenme quitar esto. Acá está. Ahora sí. Vamos a definir a una función G, una vertical, y aquí ponemos D, que no es más que G aplicada al conjunto D, que es un conjunto de B, y esto va a C. O sea, me estoy restringiendo al conjunto D, que es un conjunto de B. Profe, el conjunto de es la intersección entre la imagen de F y el dominio de G. En el ejemplo del dibujo, sí, el conjunto D sería la intersección. Si aquí lo estoy definiendo en general, cualquier subconjunto D del conjunto B. Y en nuestro dibujo de ayer, en particular, sería lo que está pintado de naranja, la intersección de la imagen con el dominio de G. Ok, gracias. Por nada. Se llama función restricción o la restricción. Función restricción a P
contenido en B, o también lo podemos mencionar como G restringida a D, contenido en B. Entonces, sería necesario definir esa función para poder hacer la composición. Si no tenemos esa condición, no podemos hacer la composición. ¿Sí? Entonces, déjenme borrar esta flechita. Esto quería que fuera un cuadro, pero pues ya no quedó. Uy. Ya cuando lo edite al rato, ya espero poner esto en un cuadro para que sea mejor. Y una flechita que va hacia acá. Cuando digo vamos a considerar, estoy hablando de esta función para poder definir a la composición. Entonces, ya hablando formalmente, si yo quiero hacer esta composición, pues en sí lo que tendríamos sería F compuesta con G restringida a la imagen de F intersección del dominio de G. Bueno, aquí no me va a caber G restringida a la imagen de F intersección el dominio de G compuesta con, bueno, bolita F, F compuesta con la G restringida. Esa sería mi composición. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Sí queda claro? Es una pequeña aclaración que tenía que hacer, porque sí les hablé en sí de que íbamos a restringir, pero no les mencioné a la función restricción. Y digo, ya que estamos hablando de funciones, es importante que se las mencione también. Y bueno, habíamos visto un ejemplo de composición de dos funciones, donde concluimos que en general la composición no conmuta. No es lo mismo F compuesta con G que G compuesta con F. Nos dimos cuenta que los resultados son completamente diferentes. Entonces no siempre van a conmutar. Ahí nos quedamos la clase anterior. Y pues vamos a seguir. Vamos a enunciar un pequeño teorema. Ahí lo pueden checar, igual y hasta lo dejamos en la lista de ejercicios de tarea que vamos hasta el momento. Yo creo que como ya vamos en funciones y nos falta solamente ver, bueno, conmigo funciones inyectivas o inyectivas y biyecciones, igual y el próximo martes ya ponemos fecha de entrega de esos ejercicios y igual me dan chance de buscar algunos otros si es que los quisiera incluir. Entonces tenemos un teorema sobre una función que va de A a B. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que la identidad en B compuesta con F es igual a F y que F compuesta con la identidad en A es igual a F también. Donde I, B, I, estoy escribiendo un poquito chuco hoy. Id de A son las funciones identidad de B y A respectivamente.
Es decir, I de B o id B es la función que va de B a B, tal que a cada B pues la asigna ella misma. Y lo mismo sería para A. La identidad de A es la función que va de A en A, tal que a cada elemento de A lo asocia con el mismo. Tengo las dos identidades y lo que me están diciendo es que cuando yo compongo la identidad de B, F compuesta con la identidad de B, obtengo la misma F, y la identidad de A compuesta con F también me da la misma F. Entonces esto de cierta forma me está hablando de que existen funciones que me sirven como algo así como un elemento neutro de la composición, ¿sí? A F lo compongo con esta función y pues no le está haciendo nada. Y a A la compongo con F y lo mismo. Compongo a F con la identidad de A, digamos que, bueno, aquí está por el lado, aquí parece que está por el lado derecho, está al lado derecho de la bolita, pero si hacemos el dibujito de esa composición, nos podemos dar cuenta de que pues queda a la izquierda, ¿no? Porque primero tendría que aplicar la identidad que va de A en A y después compuesta con F. Después tendría que aplicar F y F va de A a B. Entonces en realidad a F la estoy componiendo con la identidad de A por la izquierda, aunque aquí como está escrito pues aparece a la derecha de la bolita. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que a veces llegan a confundir. Pero me dice que esto sucede. Es un teorema, eso quiere decir que lo podemos demostrar. Entonces, ¿cómo? Profe, ¿lo puede repetir? Es que se me cortó un ¿Cuál poco. parte? De los dibujos. Ah, de los dibujos, sí. Sí, por ejemplo, estaba mencionando el de este de aquí. Les estaba diciendo que por cómo estamos escribiendo esto, déjenme reescribirlo para que se vea más bonito. Aquí está. La identidad de A compuesta con la función F es igual a F. Y lo que les comentaba es que, pues por lo que parece, existe un elemento, que en este caso es la identidad de A. Existe una función que al componerla con F, pues me da la misma F. O sea, no le está haciendo nada. Y este tipo de cosas les dije que es como si tuviéramos un elemento neutro, o sea, un elemento que no le hace nada a mis funciones. Nada más que en este caso, este elemento se lo estoy aplicando por la izquierda. Ahí es donde empecé a explicar lo del dibujo. Les dije que aquí está la bolita y la identidad está a la derecha de la bolita. Entonces podríamos decir que es una identidad por la derecha. Pero si nos vamos a la gráfica, esta composición F bolita I de A, pues se representa de esta forma. Primero se aplica la identidad de A, que es la función que va de A en A, y después dice que se aplica F. ¿Sí? Eso es por la definición, si recuerdan. La identidad de A compuesta con A no es más que F de la identidad de A. Evaluado en un X, aquí no tomé un elemento, ¿no? Evaluando. Pero sí se tiene que considerar. Y como se pueden dar cuenta, pues lo que estamos aplicando primero es la identidad. Ahí se ve. Ahí está. X primero la estamos evaluando en la identidad y lo que nos dé como resultado se evalúa después en F. Y aquí en el gráfico se ve que la identidad queda a la izquierda de la función F. No, es lo único que les dije, tener cuidado. Aquí aparece a la izquierda en el gráfico
Aquí aparece a la derecha en la definición. Ok, gracias. Entonces ahorita vamos a ver por qué les menciono todo esto. Entonces les digo, tenemos un teorema, demostrarlo. Aquí se los voy a dejar de tarea. Pueden tratar de hacer una demostración muy formal, o también pueden justificarlo con palabras, como ustedes quieran hacerlo. Voy a aceptar cualquier tipo de demostración, ya sea formal o platicada. Lo importante es que sepan que tienen la idea. Así que hay tarea, pueden hacer la demostración formal o justificar platicando, ¿sí? Platicando cómo harían esa demostración, cómo justificarían que en realidad eso sucede. Pueden usar dibujitos como los que hice aquí, ustedes saben. En realidad no es nada complicado. La definición de la función de identidad, ¿no? O ¿Cómo? sea, ya lo asumimos. Que si ya asumimos la función de identidad, o sea, ¿cómo está definida? Sí, Es una función, ok. sí, ¿Qué ya más? asumimos eso. La clase pasada ya la definimos y pues ya pueden ocuparla así como está definida. Ok, gracias. No por nada. Ok, vamos a lo que sigue. Tengo un par de resultados que vamos a analizar. Posiblemente ya los hayan visto con Cristóbal, no lo sé, pero ahorita me dirán ustedes. Teorema. Vamos a dar dos funciones. Una función que va de A a B y otra función G que va de B a C. En realidad tengo tres funciones. Y otra función H que va de C a D. Entonces, lo que vamos a decir o lo que podemos concluir es que H compuesta con G compuesta con F es igual a, bueno, H bolita G, mejor dicho, bolita F. Es decir, la composición es asociativa. Se puede asociar de diferentes formas. La composición es igual que componga primero a G y F y después a H, que si primero compongo H con G y después a F la compongo con esa función que resulta. ¿No? ¿No han visto eso? Ya me habían dicho que estaban viendo composición, ¿no? Pero vimos que eran inyectivas, bueno, biyectivas y eso, pero eso todavía no. Ok, pero sí definieron la composición. Sí, eso ya. Ah, ok. Sí, no, con eso basta. Con que tengan la definición, ya con eso. Y con que entiendan cómo, qué es lo que debe de respetar la composición, que es lo que dijimos, que el dominio de una función, por ejemplo, si compongo f con g, pues que la imagen de f esté contenida en el dominio de g. Si componen g con h, pues que la imagen de g esté contenida en el dominio de h, y ese tipo de cuestiones que siempre deben de considerar. Entonces vamos a demostrar que en realidad eso sucede. Entonces les digo, solo basta con la definición. Con la simple definición ya podemos ver que en realidad esto es asociativo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? A alguien que se le ocurra algo. Tomar elementos de las funciones bueno, cualesquiera elementos y hacer, bueno, empezar a componer, ¿no? Y ver cómo los resultados son iguales. Ok. Uh-huh. Profe, ¿podemos, por ejemplo, tomar f seguida de g como una f mayúscula para facilitarnos? Renombrar. Ajá, O sea, llamarlo como F mayúscula. ajá. Si abrimos todo con la definición, pues sale directo, ¿no? Así es.
Sí, sí, con la definición sale directo. Si definen esta composición como una nueva f, también lo podrían hacer, al final de cuentas van a ocupar la definición y van a tener que regresarla a esta expresión. Ujú. Entonces, creo que sería como que dar un poquito más de vuelta, porque al final tendremos que regresar a esta, forzosamente. Pero, pues sí, como me dijeron, abrir toda la composición con la definición. Es decir, vamos a tomar la función que está del lado derecho. A ver, aquí recuerden, la composición de funciones también es una función. Y aquí tengo una igualdad de funciones. Ya habíamos visto qué tiene que suceder para que dos funciones sean iguales. ¿Se acuerdan? Voy a borrar esto. Aquí, si se dan cuenta, tendría G compuesta con F. Voy a poner rápido aquí los dibujitos. A, B, C, D. Me falta el otro, se me perdió. Ahí está. Aquí está A, B, C y D. Entonces aquí tengo este es F, esta es G y esta es H. Entonces lo que me está diciendo el teorema es que si yo compongo estas dos y luego esa función que obtengo, que va de B a D, la compongo con, bueno, F la compongo con esa función, es lo mismo que si yo tomo perdón, aquí estoy, marqué la de rosa, es la de la derecha, ¿no? Que es G compuesta con H, que es esta de aquí, y F compuesta con esa función. Y la de la izquierda más bien sería F compuesta con G, que sería estas dos, bueno, aquí, la función que va de A a C, luego componerla con la que va de C a D, que es H. O sea, no importa en qué orden lo considere. Al final el dominio es A y el contradominio es C. Sabemos dicho que dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio, el mismo contradominio y que las funciones evaluadas en los elementos del dominio para todo elemento del dominio son iguales. Es lo que íbamos a empezar a hacer aquí. Que fue justo lo que me dijeron. Vamos a abrir la definición aplicando a un elemento de A. Entonces, ¿esto quién es igual por la definición? Pues esto es igual a H de F compuesta con G de X. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a H evaluado en, pues aquí tengo F compuesta con G. Utilizo otra vez la definición de esto, que sería G con F de X. G evaluado en F de X y todo eso evaluado en G. ¿Y ahora qué hacemos? Pues más o menos como lo que me decían hace rato de renombrar a esto de aquí como una F mayúscula, pues a este de aquí lo renombran como un cierto elemento X. Entonces tendría H de G de X. Eso no es más que la definición de G compuesta con H, ¿sí? De este elemento. Que si quieren lo renombran como X o lo dejan igual. Al final el elemento es F de X. Y esto pues no es más que H compuesta con G. Bueno, F compuesta con G compuesta con H. Les digo, tengan cuidado porque hasta con el lenguaje hasta yo me confundo. Tengo que estar corrigiendo. Ahí está. Y pues ya obtuve lo que quería. Que esta expresión
esta función es igual a esta función. Y esto pasa para toda x en A. Ujú. Aquí está la cadenita de igualdades. Todas son iguales. Entonces ya terminé. Sí, aquí puse esta x como auxiliar nada más para que se den cuenta que esta f de x es un elemento del dominio de G. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Una demostración muy sencilla y muy cortita. Sí, profe. Ok. Si hubiera alguna duda me dicen, ¿eh? Voy a dejarlo ahí de momento. Vamos a definir esto que es importante porque lo vamos a ocupar para funciones inyectivas y sobreyectivas. Además también para biyectivas. Y tiene que ver con lo que ya les mencioné hace un momento al inicio de la clase, cuando retomé los dibujitos de la composición. Entonces vamos a definir. Vamos a decir que un inverso derecho, o bien también podemos hablar de un inverso izquierdo, sería la definición análoga. La voy a definir aquí mismo, ya sea derecho o inverso, de la función f. Es una función como es inversa, como f va de a a b, entonces si pensamos en su inversa, así como que la palabra inversa en nuestro lenguaje coloquial o cotidiano, pues es como que si hablan de algo inverso es como que algo que va al revés, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar ese sentido común que tenemos, que si f va de a a b y si yo hablo de la inversa de f, pues tiene que ser una función que tiene que ir de b a a. Uh-huh. Tal que tiene que cumplir cierta condición para ser un inverso derecho. Eso es lo que vamos a definir. Tal que G compuesta con F, F compuesta con G, les digo, es igual a la identidad de A. O si estamos hablando del inverso izquierdo, tendría que pasar que G compuesta con F es igual a la identidad, pero la identidad en B. Entonces, inverso derecho tendría que satisface esa condición. Así es como lo estamos definiendo. Y el inverso izquierdo tiene que satisfacer esta condición. ¿Sí? Entonces, si existe una función g que satisface esto de aquí, que es más o menos parecido a lo que hablábamos aquí arriba, en este teorema que les dejé de tarea, algo similar, no exactamente lo mismo, pero tiene que ver. Si existe esa función, se llama inverso, ¿sí? Y depende de cómo la cumpla, puede ser derecho o izquierdo. Profe, una pregunta. F va de A a B, ¿verdad? F va de A a B. Ok, gracias. Sí, aquí vamos a poner sea F de A a B. Sí, por el momento sí he estado tomando siempre a la F de nuestros ejemplos de un conjunto A a un conjunto B. Si lo hiciera de otra forma, ya se los indicaría yo. Pero de momento, si les hablo de una función F, la estamos tomando de un conjunto A a un conjunto B para llevar el mismo contexto que hemos tenido desde el principio. Ok, ¿queda clara la definición? Si queda clara, pues vamos a ver algunos resultados. Vamos a hacer unas observaciones primero. Observaciones. Primera observación, vamos a ponerle primera. Si G es inverso derecho de F, bueno,
Déjame ponerlo aquí. Tengo aquí mi apunte y le estoy copiando mal. Si G es inverso derecho e izquierdo de F, o sea, ser inverso derecho e izquierdo al mismo tiempo, o sea, satisface las dos condiciones, entonces G se llama inverso de F. Simplemente le vamos a llamar inverso, ¿sí? Ya no va a ser necesario hablar de inverso derecho o inverso izquierdo. Si satisface las dos condiciones, simplemente se llama inverso y ya nos quitamos de clasificarlo como derecho o izquierdo. Primera observación. Segunda observación. En el caso que F tenga inverso, F, vamos a decir, diremos que F es invertible. ¿Sí? Entonces estamos definiendo lo que se conoce como función invertible. Una función invertible es aquella función que posee un inverso. Y un inverso es algo que es inverso derecho e inverso izquierdo al mismo tiempo. Entonces hasta ahorita solamente definí lo que es inverso y algunas observaciones acerca de la definición de inverso. Espero que por el momento no haya dudas. Si hay dudas, díganme. Okay. Vamos a resolver aquí un ejemplo. Vamos a dar un teorema, un resultado. ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Sí. Ok. Vayan repasando sus apuntes, ¿eh? Por eso trato de subirlos el mismo día para que puedan repasar de la clase. Es importante que todos estos conceptos se los vayan aprendiendo. Voy a hacer una pequeña pausa para comentarles algo. Mucho tiempo estuve trabajando con una profesora de cálculo y ella lo que hacía era que les decía a los alumnos que tenían que aprenderse todos los teoremas y las proposiciones y las definiciones de memoria, a fuerza, a fuerza, a fuerza. Y muchas de las ocasiones cuando aplicábamos examen, lo que ella hacía era poner de inicio a los alumnos a que definieran o reescribieran los teoremas como derecho a examen. Y pues yo recuerdo que pues sí sufría, ¿no? Ustedes o yo cuando pasé por, bueno, hace ya varios años estuve en esa situación, pues también uno sufre con estar aprendiendo los teoremas, los lemas, las proposiciones, corolarios, las definiciones y además estar aprendiendo las técnicas de cada materia, pues es complicado, pero es necesario. Muchas veces los alumnos pues se quejaban, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué quiere que me los aprenda a fuerza, a fuerza? Porque les decía, no importa que no los entiendas. A lo mejor ahorita no los vas a entender, pero lo que sí quiero es que te los aprendas. Y pues ellos no comprendían por qué les pedía eso. Yo les decía, pues es que sí se los tienen que aprender porque, pues nada más es cosa de ponerse a pensar tantito, ¿no? O sea, si a lo mejor hay un ejercicio donde tienes que aplicar una proposición, pues si no te la sabes, estás frito, ya de plano. Y si al menos te la sabes de memoria, pues podrías intentar hacer algo. Entonces, ese es un primer punto, porque lo que es importante aprenderse de teoremas, definiciones, proposiciones. Y la otra es porque se van a dar cuenta ustedes que a lo largo de la carrera van a ir desarrollando
esta parte de la facultad de razonar, de pensar, para demostrar. Yo luego les digo, van haciendo callo. Y es mucho más fácil y rápido cuando ustedes conocen los resultados importantes. Porque llega un momento, ustedes se van a dar cuenta, en el que como que si de inicio no entienden mucho, llega un día en el que de repente así como una lluvia les empiezan a aterrizar todas esas ideas que traen ahí volando. Como que las empiezan a aterrizar y empiezan a comprender y dicen, sí es cierto, con razón. Pero es más fácil cuando tienen las cosas. Y eso lo veíamos en este curso, porque de cálculo 1 a cálculo 2, ellos no entendían por qué tenían que aprenderse las cosas. Pero ya cuando estábamos en cálculo 2 y utilizábamos esos resultados para demostrar otro resultado mayor, pues ellos ya a veces lo veían natural. Decían, pues es que tienes que utilizar eso. Y ellos mismos se sorprendían, decían, sí es cierto, que sí teníamos que aprendernos estos resultados. Entonces, bueno, aquí hice esta pausa nada más para comentarles esto. Espero que pues sí les sirva el comentario que les hago y que no los haya dormido. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Otra vez vamos a poner sea f una función de a a b. Y vamos a decir lo siguiente. Si f tiene inverso derecho g, e inverso izquierdo h. Aquí como g y h son inversos, tienen que ir de b a fuerza. Esta h sí ya no tiene que ver con la h de hace rato, ¿no? Porque al ser inverso ya tiene que ir de b a por ser inverso de f. Entonces, sí lo puedo dejar así, como g y h. No se confunden con la g y la h de hace rato. Yo espero que no, pero vamos a evitar que pueda haber por ahí alguna confusión, renombrando otras funciones. Si f tiene inverso derecho g1 e inverso izquierdo g2, entonces los inversos son iguales. Y por lo tanto f es invertible. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una implicación. Aquí está mi entonces. Entonces, es una implicación. Eso quiere decir que todo lo que está antes del entonces es mi hipótesis, es lo que sí puedo ocupar. Lo que está después del entonces es lo que tengo que demostrar. Entonces, si van a hacer su demostración y quieren ser muy formales, ponen hipótesis. Pues, primera hipótesis, G1 es inverso derecho de F. ¿Qué significaba que G1 fuera inverso derecho de F? Pues, por eso les digo, tienen que aprenderse sus definiciones. Aquí estaba arriba, ¿no? Mi definición, un inverso derecho de F es una función G tal que satisface esto de aquí. Que le estoy llamando G1. G1, F compuesta con G1, es la identidad en A. Bueno, identidad en A. Mi segunda hipótesis dice que G2 es inverso izquierdo de F. Entonces, esta es hipótesis. G2 es inverso. A lo mejor estoy escribiendo mucho, pero por el momento voy a ir tratando de, en algunos casos, hacerlo así para que vayan entendiendo. Ahora, que G2 es inverso izquierdo de F, pues nuevamente, si recuerdan, está allá arriba. Le voy a subir otra vez. Nada más es aquí análogo a este. Pero para que lo vean, aquí está, si es izquierdo,
Entonces, G compuesta con F me da la identidad de B. Entonces, siempre recurran a sus definiciones y sus resultados. Entonces, aquí tenemos, dijimos G2 compuesta con F, es la identidad en B. Esa es mi hipótesis, que es todo lo que está antes de la implicación, el entonces. Y ahora lo que quiero demostrar es lo que está a la derecha del entonces, o lo que sigue después del entonces. Tengo que demostrar que G, aquí puse G1, que G1 es igual a G2, y ya, por ende, pues, por la observación que hicimos, si tiene inverso derecho, inverso izquierdo, pues es invertible. Las observaciones que hicimos hace un momento. Entonces, aquí lo importante, entonces, va a ser demostrar que G1 es igual a G2, ¿sí? Que los inversos derecho e izquierdo son iguales. Entonces, ¿cómo le harían? ¿Qué se les ocurre? Aquí es donde ya empieza la demostración, porque aquí tenemos solamente planteado el problema. Lo que sigue ya es lo bueno. ¿Cómo le harían? ¿Qué se les ocurre hacer? De buscar una igualdad, algo así. Así es. Vamos a buscar una igualdad. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces tenemos una igualdad de funciones. Entonces quiero ver que esta función evaluada en todo valor de b es igual a esta función para esos mismos valores de b, ¿sí? O sea, G1 de x es igual a G2 de x para todo x en b. Sí, acuérdense que las G's van de b hacia a, de b en a. Entonces, querríamos una igualdad. Entonces, podemos empezar de uno de los lados de la igualdad. Por ejemplo, G1. ¿G1 a qué es igual? Ahí está. ¿A qué es igual G1? La función G1. ¿Cómo la podría yo reescribir de otra forma? Para que siga siendo G1. Ahí el hint o la pista, si es que no se les ocurre. Acuérdense del ejercicio que les dejé hace un momento de tarea. El que apenas les dejé hace ratito de tarea. ¿Qué tenían que demostrar en ese ejercicio? Si quieren les regreso para que lo vean. Aquí ¿Podría está. ser que la composición de G sea igual a la identidad de A o de B, no sé, con G? Así es, exacto. Acuérdense que aquí en el teorema que les dejé de tarea, pues yo puedo tomar una función f, cual sea, y la puedo ver como f compuesta con la identidad. Ya sea con la identidad de b o con la identidad de a, según la que más me convenga. Entonces, eso lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál nos convendrá? ¿La identidad de a o la identidad de b? ¿Cuál creen que es la que nos conviene? ¿Con quién componemos? Creo que B. Con B. Así es. Y si componemos a G1 con B, como G1 va de B en A, entonces tendría que ser la identidad de B compuesta con G1, para que así vayamos primero aquí de B en B y después de B en A. O sea, no hay ningún problema. No podríamos hacer esto, ¿no? Este sí no lo podríamos hacer, porque G1 va de B en A y esta va de B en B, entonces no las puedo componer, a menos que A sea su conjunto de B, pero en este caso no estamos especificando nada. ¿Sí? Entonces es lo que nos conviene. Y de aquí ya podemos seguir, ¿no? Porque ¿quién es la identidad de B? B, ¿no? ¿Eh? B, ¿no? No, lo tenemos en nuestras hipótesis. Ah, la composición de F con G.
Así Perdón, es. G2 compuesta con G2 con F, G2 compuesta con F, aquí está. Entonces, ocupamos nuestra hipótesis. Entonces tenemos que G1 está compuesta en realidad con la composición de G2 y F. ¿Sí? ¿Y aquí qué vamos a ocupar? Ya lo vimos hace ratito. Vamos a ocupar que la composición es asociativa. Así es, por el escuché asociativa, la asociatividad. Llegamos a esto, pero ¿quién es F compuesta con G1? La identidad de A. La identidad de A por hipótesis. Entonces esto es igual a la identidad de A. Bueno, más bien G2 compuesta con la identidad de A. Pero ¿esto a quién es igual? Por su ejercicio de tarea. A G2. Esto es igual a G2. Entonces, si seguimos la cadenita de igualdades, pues hemos llegado a que G1 es igual a G2. Entonces, en realidad, si tengo inverso derecho e inverso izquierdo, pues en la observación dijimos que podemos decir que F tiene inverso. Y por lo tanto, F es invertible. Y terminamos nuestra demostración. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿O alguien tiene dudas? Díganme. Sí, queda claro, profe. ¿Sí? Ok. Si hubiera alguna duda me dicen, me detienen en cualquier momento. No lo duden. Bueno, le voy a bajar, voy a bajar. Voy a dejar esta parte. Pero vamos aquí a escribir un corolario. Que es un resultado directo de nuestro teorema. Vamos a decir que si F... Ok, sí, gracias Rodrigo. Faltan 5. Vamos a definir esto y a ver si nos da tiempo de ver algo más. Si tengo que F va de A a B, una función invertible, entonces su inverso, G, que va de B a A, es único. Aquí vamos a hablar de la unicidad del inverso. No, solamente existe un inverso. Si F es invertible, solamente existe uno. No puede existir otro. Este tipo de unicidades también se pueden demostrar. De hecho, es algo muy similar a lo que hicimos en este teorema anterior y en el pasado también, que es una cadena de igualdades. Es idéntica. Nada más cosa de pensarle tantito. Entonces vamos a dejar igual que lo piensen de tarea. Traten de encontrar esa cadena de igualdades para dar la demostración de ese teorema, para ver que es único. ¿Qué es lo que se hace? Les doy el tip. Como ya tenemos que G es el inverso, supongan que existe otro. ¿Sí? Que existe, vamos a llamarle K, vamos a llamarle K. Supongamos que existe K de B a A inverso de F. ¿Sí? Entonces, si suponen que existe otro, pues ¿a qué tienen que llegar al final? Para demostrar ¿Que son iguales? Que son iguales, así es. Si estoy diciendo que es único, pues si yo considero que hubiera otro, pues al final G y K tendrían que ser el mismo. Por eso les digo que van a llegar a una igualdad bueno, van a tener una cadenita de igualdades entre K y G. Ahí la hacen esa cadenita de tarea.
Y aquí les quería hablar de un ejemplo, pero ya con el tiempo que nos queda, no creo que me dé tiempo porque está un poquito extenso. Donde les hablo que hay funciones que pueden ser inverso derecho, pero no izquierdo, o viceversa, que son inverso izquierdo, pero no son inverso derecho. Pero yo creo que esa ya se las voy a dar la siguiente clase, porque no creo que en 2 minutos la termine, porque tengo que primero hacer el análisis de la función, cómo se comporta, ya que la entendamos, entonces ya trabajar con ella. Así que pues aquí le dejaría por hoy. Pero primero quiero saber si tienen dudas antes de concluir la clase. Y si no tienen dudas, pues nos vemos el próximo martes. Y el próximo martes ya les digo qué día entregan estos ejercicios. Y si quisiera entregar otros, pues ya les digo también el mismo martes. Y... Pero una pregunta. El Sí. teorema que nos quedó de mostrar de tarea aplica para cualquier función, ¿verdad? Sí, para cualquier función definida así como la tenemos, de A a B, de un conjunto A a un conjunto B. Vale, gracias. Sí, no por nada. Si no hay ninguna otra duda, pues ya terminamos y nos vemos el próximo martes. Y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias Y igualmente. cuídense mucho.